Buenos días, bienvenido a la clase de Biología Celular y Genética. Hoy vamos a tocar el tema de microscopía. Esta microscopía se refiere a lo que es el uso del microscopio. Dentro del laboratorio, uno de los equipos que vamos a llegar a utilizar es el microscopio. ¿Ya? Y este equipo es muy importante porque nos va a ayudar a observar los pequeños, son muestras o nos vamos, en las cuales podemos llegar a tener microorganismos. Entonces, este microscopio, con ayuda de este equipo, podemos llegar a apreciar, a observar de tamaño más grande, ¿ya? Entonces, este microscopio, su objetivo principal es de mostrarnos ya las partículas que no son visibles a simple vista y podemos llegar a apreciarlo mediante el microscopio. Entonces, este equipo, ya la palabra microscopio se define como un elemento o instrumento que nos facilite la tarea de observar objetos que tienen como característica principal ser demasiado pequeños para ser vistos directamente por nuestras vistas. Ya, en 1665, Robert Hooke hizo una observación en el microscopio de un corte de corcho, ¿ya? Y al observar en el microscopio, ha llegado a observar formas como cajitas, similar a las celdas, ¿ya? Entonces, tipo celdillas eran. Y él agarró, y por la forma que tenían este corcho, los denominó células. ¿Ya? Entonces él no sabía que, o en ese momento no se dio cuenta que estaba llegando a observar las células muertas. Tiempo más tarde, Marcelo Malpighi, que era un famoso anatomista biólogo italiano, se puso a observar en el microscopio células vivas. Y entonces él era el encargado, se dedicó directamente a estudios de células y tejidos vivos. Después, a mediados del siglo XVIII, un comerciante de origen holandés, Van Leeuwen, descubrió por primera vez las bacterias, protozoos y los rojos mediante el uso del microscopio. Y entonces, a medida que iba pasando el tiempo, fueron avanzando, mejorando lo que es la estructura del microscopio. En la antigüedad igual directamente observaban como con una lupa, ya, pero no llegaban a apreciar muy bien lo que eran las bacterias. Poco a poco esto fue evolucionando y empezaron a aparecer lo que eran los microscopios monoculares, ya, que utilizaban como luz la luz natural. Después empezaron a ver lo que eran los microscopios electrónicos, los microscopios binoculares. Aquí tenemos, por ejemplo, un microscopio monocular. Este microscopio monocular ya es compuesto. Mucho antes, años antes, eran de color negrito, tenían su luz, su platina un poco más simple, no tenían el condensador ni el diafragma, ¿ya? Entonces, y eran, aparte de eso, eran de 110 voltios, no de 220 voltios. Y entonces, y eran monoculares, eran microscopios más sencillos. ¿Ya? Poco a poco fueron evolucionando, mejorando la calidad de los microscopios. Y aquí ya es un microscopio electrónico, ya, monocular. Los microscopios están constituidos por las fases mecánicas y las fases oculares. En la fase mecánica lo que tenemos es el brazo y la base. ¿Ya? En el brazo, ¿ya? En la parte superior tenemos los oculares, en la parte inferior tenemos lo que es el revólver, ¿ya? Y el revólver, su función principal es sujetar a los objetivos.
Después tenemos lo que son la platina, el condensador, el diafragma y en la parte, en la base, tenemos también lo que es el foco, donde entra la pantalla, ¿ya? O la lámpara. Después en el brazo tenemos lo que es el tornillo. Tenemos dos tornillitos acá, uno grande y otro más pequeño, ¿no? El macro, el tornillo macrométrico y el micrométrico. Y acá, en esta otra imagen, tenemos un microscopio también electrónico binocular, ¿ya? Igual tenemos sus partes, que son los oculares. Estos oculares también son considerados lentes, porque también nos ayuda a aumentar el tamaño de la muestra. Dentro del laboratorio vamos a llegar a enfocar lo que son el almidón, los carbohidratos, las proteínas, qué estructura tiene el azúcar, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué forma tiene? Observamos a simple vista que son blancos, son cristalinos, son granulados, entonces vamos a llegar a observar la forma de estos cristales de glucosa, por ejemplo. Entonces, para eso nos ayuda lo que es el microscopio. Vamos a llegar a observar lo que son muestras sanguíneas, entonces podemos apreciar las diferentes células de la sangre. ¿Ya? En esta imagen podemos apreciar los oculares, ¿ya? De un microscopio binocular. Como les dije, ya estos oculares nos ayudan a aumentar de tamaño, también son considerados unos lentes. Ya tenemos la cabeza, el brazo, la base, que es la parte mecánica, tenemos el revólver, y en el revólver van los diferentes objetivos. Son 4 objetivos que tenemos. Ya más adelante vamos a ver que cada objetivo tiene diferentes coloraciones. Ya vienen con el aumento de 4, por ejemplo, que es de líneas rojas, el aumento de 10 es de líneas amarillas, con el aumento de 40 es la línea azul y el de 100. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa el aumento de 4? Significa que nuestra muestra que nosotros vamos a llegar a enfocar, este objetivo aumenta 4 veces más del tamaño real de la muestra. ¿Ya? Entonces, nos va a ayudar a aumentar el tamaño de la muestra. Si enfocamos con el objetivo de 10, quiere decir que ese objetivo va a aumentar 10 veces más el tamaño de la muestra real. Y el de 40, 40 veces más. Y el de 100 son 100 veces más que él llega a aumentar el tamaño de la muestra real. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirven estos objetivos. Estos objetivos están compuestos también aquí por debajo por unos lentes que son bien frágiles. Tenemos que tener mucho cuidado y no poner en contacto directo el objetivo con la muestra, ¿ya? Para poder enfocar en estos microscopios, tenemos que tener un portaobjeto, que es de vidrio plano. En ese portaobjeto colocar la muestra y colocar un cubreobjeto, que es un vidrio cuadradito, más delgado que el portaobjeto. Entonces la muestra tiene que estar protegida con el cubreobjeto y recién nosotros podemos agarrar y colocar en la platina. Aquí tiene unas pinzas metálicas que les sirve para sujetar lo que es el portaobjeto con la muestra. Entonces enfocamos, colocamos y vamos a ir enfocando con el de 10X. Generalmente para observar muestras frescas utilizamos el aumento de 10 y 40X. ¿Y a qué denominamos muestras frescas? Las muestras frescas, por ejemplo, si nosotros agarramos, nos hacemos un pinchazo en el dedo, obtenemos muestra de sangre. Entonces, esa sangre, agarramos una gotita de sangre, colocamos en el portaobjeto, cubrimos con el cubreobjeto y enfocamos, colocamos en la platina. Entonces, a eso se considera muestra fresca, ¿ya? El objetivo de 100X, 100 de aumento, más lo vamos a llegar a utilizar para observar muestras teñidas, ¿ya? Y muestras teñidas se considera, por ejemplo, si nos pinchamos el dedo, ponemos una gotita de muestra en el portaobjeto, hacemos un extendido, dejamos que seque esa muestra
teñimos con un colorante específico, dejamos que seque esa plaquita teñida, ¿ya? Entonces esa placa teñida, así a simple vista vamos a poder apreciar que es opalescente, casi no pasa la luz, y entonces le colocamos una gotita de aceite de inmersión y esparcimos por toda la muestra, y recién enfocamos al microscopio. Entonces siempre debemos enfocar con el objetivo primero de 10, cambiamos con el de 40 y finalmente observamos con el objetivo de 100. ¿Ya? Entonces, esas son las diferencias para poder apreciar o llegar a utilizar los diferentes objetivos. Entonces, el objetivo de 10 y de 40 más utilizamos para observar muestras frescas, y el objetivo de 100, muestras teñidas, placas teñidas. ¿Ya? Debajo de la platina tenemos lo que es el condensador, ¿ya? Este condensador es como un platillito volador, ¿ya? Entonces, tiene un vidrio como un espejito que permite el paso de la luz, ¿ya? Aquí en la base tenemos la luz, ¿ya? Donde se coloca lo que es las lámparas. Entonces, una vez que prendemos el microscopio, empieza a salir la luz y penetra hacia la muestra, ¿ya? Entonces, en el condensador tenemos lo que es el diafragma, ¿ya? Aquí hay como una palanquita que se cierra y se abre. Si cerramos el diafragma, entonces no va a haber el paso de la luz, ¿ya? Tapa todo, es como una cortina oscura. Y si abrimos totalmente, entonces va a pasar con fuerza o con mucha intensidad la luz. La luz tenemos que llegar a graduar de acuerdo a la necesidad de cada personal, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos enfocando muestras frescas, colocamos condensador abajo y diafragma semiabierto. Entonces, el diafragma cerramos totalmente y abrimos como unos 0,5 centímetros, ¿ya? Entonces, para observar muestras frescas necesitamos poca intensidad de luz, ¿ya? No necesitamos que ingrese una intensidad alta de luz. Entonces, no nos olvidemos, la forma del manejo correcto del microscopio: muestra fresca, condensador abajo y diafragma semiabierto, ¿ya? Entonces, aquí en el brazo tenemos un tornillo que es el tornillo del condensador, es un tornillo chiquito, y este tornillo nos va a permitir bajar y subir el condensador, ¿ya? Después tenemos lo que son los tornillos, los macro y micro tornillos. Son dos tornillitos, ¿ya? Uno más grande y en el centro tenemos otro tornillo más chico, que se mueven independientemente ambos tornillos. Cuando nosotros colocamos, cuando bajamos la platina, colocamos el portaobjeto, colocamos el objetivo de 10 y queremos acercar la muestra al objetivo. Entonces, si está muy distante, muy lejos, lo que hacemos es mover el macro tornillo. El macro tornillo nos permite mover distancias grandes. Entonces, con mucho cuidado, ¿ya? Poco a poco movemos el macro tornillo. En un movimiento pequeño del macro tornillo, la platina se eleva y el movimiento es notorio, ¿ya? Entonces, cuando el cubre objeto, ¿ya?, está cerca al objetivo, entonces utilizamos el microtornillo observando nosotros por los oculares. ¿Ya? Entonces, el microtornillo nos permite mover la platina, mover la muestra, acercar más al objetivo poco a poco, ¿ya? En milímetros. Y el movimiento casi es innotorio. ¿Ya? Entonces, para eso utilizamos lo que es el macro y micro tornillo, o los tornillos macrométricos y micrométricos. ¿Ya? Entonces, el macro tornillo es para mover distancias más largas, más rápido es lo que acercamos la muestra hacia el objetivo, y el micro tornillo poco a poco. Ya podemos colocar la muestra, enfocar con el objetivo de 10, quizás lo vemos algo medio borroso, necesitamos aclarar un poco más la visión,
para diferenciar la muestra, entonces en ese caso utilizamos el microtornillo, ¿ya? El micrómetro, poco a poco para aclarar la imagen. Después lo que tenemos es el tornillo o carro móvil, ¿ya? Este carro móvil nos ayuda para mover o aflojar lo que es la platina. El brazo, la cabeza. Aquí en la cabeza ya tenemos un pequeño tornillito, ya que aflojamos y nos permite mover los oculares. Ya, entonces, cuando nosotros tenemos el microscopio, estamos trabajando y queremos que otra persona llegue a observar la muestra, entonces, sin necesidad que el personal se mueva de su lugar, simplemente puede aflojar el tornillo y los oculares se mueven, ¿ya? Toda la cabecita llega a girar, no el revólver. Entonces, y después volvemos a apretar el tornillo, porque ese tornillo es pequeñito, que si se sale, más o menos tiene 1 centímetro de largo, que fácilmente se puede salir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Se cae la cabecita y pueden llegar a romperse los lentecitos de los oculares. Y nosotros, cuando enfocamos las muestras, ya, si nosotros enfocamos con el de 10X, esos 10X de aumento tenemos que multiplicar por la intensidad de los oculares y ese es el tamaño real que se ha llegado a aumentar la muestra. ¿Ya? En cuanto al cuidado de los microscopios, estos microscopios no deben quedarse en el mesón, así sin protección, ¿ya? Como son unos equipos muy importantes dentro del laboratorio, necesita también tiene sus exigencias para poder ser cuidado. Entonces, ellos tienen su protección, ¿ya? Como unos capuchones, ¿ya? Que agarra y lo colocamos y generalmente tiene que estar en un lugar oscuro, ¿ya? No en lugar húmedo, tampoco expuesto mucho al sol porque pueden llegar a deteriorarse lo que son los lentes. Entonces, dentro del laboratorio, una vez que retiremos de sus depósitos, de sus cajoncitos a los microscopios, ¿ya? Ponemos sobre el mesón, siempre se debe sujetar el brazo y de la base, ¿ya? El lado del brazo tiene que estar apoyado hacia el personal, ¿ya? Y la parte de los objetivos y del revólver tiene que estar de frente, ¿ya? Entonces, nosotros no podemos apoyar el objetivo ni los revólver hacia nosotros. Entonces, hacia nosotros, hacia nuestro pecho, hacia nuestro tórax, tiene que estar el brazo y sujetado con una mano y con la otra mano sujetamos de la base. ¿Ya? Esa es la forma de sujetar correctamente a lo que es el microscopio. Colocamos sobre el mesón cuidadosamente, porque si nosotros agarramos y lo colocamos bruscamente el microscopio sobre el mesón, entonces eso puede llegar a descalibrar nuestro equipo, puede llegar a producir fisuras en los lentes de los objetivos y eso va a interferir a lo que es observar las muestras, ¿ya? Y directamente sería cambiar un objetivo. Ya no vienen los lentecitos directamente para cambiar de cada objetivo, es directo la pieza. Entonces, una vez que tenemos colocado ya en buena posición en el mesón, lo que hacemos es enchufar, como son electrónicos, entonces enchufamos, funcionan a corriente y siempre debemos revisar la capacidad del voltio, de cuántos voltios es, si es de 110 o 220 voltios. ¿Ya? Entonces, enchufamos y después encendemos el microscopio. ¿Ya? Una vez que encendemos el microscopio, ¿ya? Empezamos a aumentar la intensidad de la luz. También en el otro extremo tiene su tornillo para ir aumentando la intensidad de la luz. Entonces aumentamos la intensidad de la luz de acuerdo a lo necesario, a lo requerido, dependiendo de cada personal. Una vez ya aumentada la luz, agarramos, colocamos en la muestra que queremos enfocar y enfocamos con los objetivos.
Una vez que nosotros terminemos de trabajar, retiramos la muestra, apagamos la lámpara, ¿ya? Del microscopio. Primero, antes de apagar, perdón, bajamos la intensidad de la luz, ¿ya? El microscopio no se debe apagar directamente con luz alta, porque al prender a apagar, disminuye el tiempo de vida de la lámpara, ¿ya? Y como está con la luz alta, entonces puede llegar a quemarse esa lámpara. Y directamente el microscopio no nos sirve para poder observar. Sin luz no observamos nada en el microscopio. Entonces, primero bajamos la intensidad de la luz y después apagamos el microscopio, ¿ya? Desenchufamos y esperamos a que enfríe, porque por la luz, ya que se utiliza, empieza a calentar nuestro equipo. Entonces esperamos a que llegue a enfriar este equipo, ¿ya? Después hacemos la desinfección. Agarramos una torunda de algodón con alcohol al 70% y con eso desinfectamos. Los objetivos, ya no podemos limpiar con algodón, directamente tenemos que utilizar pañitos que se utilizan para limpiar lentes, ya, porque si utilizamos, por ejemplo, un papel higiénico, un papel áspero o una tela áspera, puede llegar a rayar los lentecitos. Entonces, si los lentes están rayados, igual va a haber interferencia para poder enfocar, visualizar nuestra muestra, ¿ya? Si no tenemos alcohol al 70%, entonces utilizamos el silol, ¿ya? O si no, también podemos utilizar el alcohol isopropílico. Entonces, el alcohol isopropílico se utiliza específicamente para limpiar los lentes cuando están empañados. Entonces, limpiar con el alcohol isopropílico los oculares y solo los objetivos. Pero para la desinfección de todo nuestro equipo, utilizamos alcohol al 70% y no hipoclorito de sodio, ¿ya? Porque si utilizamos nosotros el hipoclorito de sodio, no nos olvidemos que nuestro equipo tiene partes metálicas. Entonces, el hipoclorito lo que va a producir es que se lleguen a oxidar toda la parte metálica. Las pinzas, por ejemplo, son metálicas, entonces estas pincitas se van a llegar a oxidar con el hipoclorito. Entonces, no podemos llegar a utilizar el hipoclorito para desinfectar. Necesariamente tiene que ser alcohol. Entonces, una vez desinfectado nuestro equipo, ya está frío nuestro equipo, lo que hacemos es agarrar el enchufe, ya el cable, y le damos vuelta a nivel del brazo, ¿ya? Y por debajo de los objetivos, teniendo mucho cuidado. Colocamos el objetivo de 4, vamos a poder apreciar que el objetivo de 4 es el más cortito, el de 10 va aumentando, el de 40 un poquito más y el de 100 es un poquito más largo. ¿Ya? Entonces, por eso al cambiar los objetivos siempre se van acercando mucho más a las muestras. Entonces, envolvemos el cable y nuevamente sujetamos del brazo con una mano y con la otra mano de la base. Ya apoyamos hacia nuestro tórax el brazo y lo llevamos a guardar. Ya dentro del laboratorio los guardamos en unos cajones que tienen luz constantemente. Ya, y esa luz ahí está presente o encendido todo el tiempo para evitar que haya la formación o proliferación de microorganismos en nuestro equipo. Ya con ese objetivo está ahí, para evitar la humedad, porque si nosotros guardamos en un lugar húmedo nuestro equipo, también va a empezar a deteriorarse, ¿ya? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Otra recomendación, una vez que nosotros colocamos nuestro equipo en el mesón, no nos olvidemos que en laboratorio no en todos los ambientes tenemos mesones de granito, ya no son lisos. En otros están con revestimientos, ¿no ves? Los famosos mosaicos. Y tienen líneas, están separados de una línea, uno de otro revestimiento. Entonces, si nosotros colocamos el microscopio sobre el mesón, no podemos agarrar y arrastrarlo este microscopio sobre el mesón, porque ese movimiento de arrastrarlo para cambiar de lugar
¿ya? O a veces un compañero, una persona está observando y el otro compañero quiere observar. Entonces, lo único que hacen es empujar un poco el microscopio, ¿ya? Entonces, ese tipo de movimiento, ese arrastre, descalibra nuestro equipo y también puede producir fisuras, ¿ya? Lo llega a rajar lo que son los lentecitos de los objetivos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al manipular nuestros microscopios. Ya tenemos que trabajar bien concentrados al utilizar este equipo, porque una vez que tenemos la muestrita acá, y si nosotros estamos distraídos y el macro tornillo lo hacemos muy rápido, entonces puede llegar a chocar ya el objetivo con la muestra, ya con el cubreobjeto, y muchas veces tiende hasta romperse el portaobjeto. Entonces ahí también hay riesgo de que se llegue a romper los lentes del objetivo, ¿ya? Entonces menos un objetivo va a ser un poco imposible llegar a apreciar nuestras muestras, ¿ya? Entonces son esos cuidados que nosotros debemos tener al manipular o al manejar nuestro equipo dentro del laboratorio. Aquí, en esta imagen, podemos apreciar de más cerca lo que son los oculares, ¿ya? Entonces, los oculares, por ejemplo, acá tenemos 10X, ¿no es? 10 de aumento. Y acá tenemos, aquí es el objetivo de 4 de aumento. Entonces, como les decía, si vamos a llegar a utilizar el objetivo 4X, 4X decimos porque es 4 veces más aumenta el tamaño real de la muestra. Entonces, 4 por 10 son 40. Entonces, son 40 veces más que aumenta el tamaño real de la muestra. Entonces, son 40 veces más que nos va a ayudar a visualizar mejor nuestra muestra. Y si utilizamos el objetivo de 10, entonces 10 por 10 son 100 veces más, ¿ya? Y si utilizamos el objetivo de 100, 100 por 10 son 1000 veces más que nos va a aumentar el tamaño real de la muestra. ¿Ya? Entonces siempre se debe multiplicar el aumento del objetivo con el aumento del ocular, y ese es las veces que está aumentando del tamaño real de la muestra. En estos oculares, estos no son a rosca, son así puestos. Y si vamos a llegar a manipularlo, estos llegan a girar. Si agarramos mal el microscopio, puede llegar a caerse, ¿ya? Y adentro tiene sus lentecitos, que de un lado son cóncavos y el otro lado convexo, ¿ya? Entonces se cae y puede llegar a romper porque es también de vidrio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Estos binoculares podemos graduarlos, ya aquí por ejemplo en esta imagen. Estos binoculares se pueden graduar, ya se pueden alejar más o se pueden unir más los dos oculares, ya de acuerdo a la necesidad de cada personal. Ya, después acá en los objetivos, tenemos otra imagen más clarito. Aquí, los objetivos del microscopio. Este pequeñito, ya, como les decía, es de color, tiene una cintita de color rojo. Entonces, siempre en todos los microscopios viene así con esa pequeña cinta de color rojo. ¿Qué significa? Que es de 4X, de 4 de aumento. Después el otro objetivo, ya, que viene de color amarillo, que es de 10X, ya, aumento de 10. Y el azul es de 40X. Entonces en laboratorio vamos a trabajar con ¿cuánto de aumento? Con 4, con 10, objetivo de 40 y objetivo de 100. ¿Ya? Este de 100 generalmente es de color oscuro, de color negrito. ¿Ya? Entonces, sin la necesidad todavía de ver de qué aumento es, directamente los identificamos por los colores, por los diferentes colores que llevan estos objetivos. Aquí tenemos las partes de un objetivo. Acá, por ejemplo, hay objetivos que traen dos colores, dos cintitas, ¿ya? Generalmente traen la gran mayoría uno. Una cinta, la más delgada, es el código de color
con medios de inmersión. Utilizas o no aceite de inmersión, ¿ya? El otro es el código de al aumento, ¿ya? Después tenemos las cantidades, que es el espesor del cubreobjetos. Tenemos el nombre del fabricante, la corrección óptica, ¿ya? Todos nuestros equipos siempre vienen corregidos, margen de error, ¿ya? Y vienen bien calibrados. Y el aumento, siempre va a ser X, ¿ya? Este es 63X. Y la apertura numérica. Después la longitud del tubo, diámetro, longitud del objetivo. Internamente es como un tubito también que adentro tiene su lente. Esto también se puede dejar mal para poder limpiarlo. Acá nuestro objetivo, por ejemplo, lo tenemos sueltito, fuera del revólver. Ya si nosotros aquí, nuestro lentecito se pone en contacto directo con la muestra, si nuestra muestra está sin cubreobjeto, entonces por los lentes puede ingresar muestra dentro de los objetivos, ¿ya? Entonces, si nosotros limpiamos por fuera, llegamos a observar por los oculares, igual se va a ver medio empañada la muestra, borrosa, entonces está sucio un objetivo. Lo que hacemos es retirar del revólver el objetivo, agarramos un hisopo, el hisopo lo empapamos con el alcohol isopropílico, el silol, y lo introducimos por dentro del objetivo. Por la parte superior tenemos un orificio pequeñito que entra cabalito o un cotonete, ¿ya? O un hisopo, ¿ya? Con su algodoncito, y con eso agarramos y limpiamos internamente el lente con mucho cuidado, porque si hacemos con fuerza se puede romper. Es bien frágil y delgadito ese lente. Y entonces limpiamos, hacemos la limpieza, retiramos el hisopo y colocamos nuevamente a su lugar al revólver y llegamos a observar ya mejor con mayor claridad. Pero si nosotros agarramos, ponemos en contacto la muestra con este lente y después lo limpiamos solo por fuera y no por dentro, entonces esa muestra internamente se va a ir secando. Y el día de mañana, si queremos observar y nos damos cuenta que ese objetivo, ese lente está sucio, queremos limpiar recién, entonces va a costar que salga internamente esa muestra. Queda totalmente seco o a veces no sale en ese momento y no podemos estar remojándolo con hipoclorito ni colocando en agua, ¿ya? Porque todo esto es una parte metálica y podemos llegar a deteriorar nuestro objetivo. Entonces son cuidados que debemos tener. Acá este es el famoso modelo que les decía, el macro y el micro tornillo, ¿ya? Los modelos de los macro y micro tornillos viene dependiendo a la marca del microscopio. El que nosotros llegamos a utilizar en laboratorio es este modelo. Entonces, este es el tornillo macrométrico y el tornillo micrométrico. El macrométrico es el que nos permite avanzar distancias más largas y el micrométrico es el que nos permite avanzar distancias más pequeñas, ¿ya? Aquí tenemos la platina, y aquí, por ejemplo, estas son las pinzas, ¿ya? Al otro lado teníamos una palanquita que nos permite abrir y cerrar la pincita para que entre nuestra muestrita, ¿ya? En el portaobjeto. Entonces son las pinzas, el orificio, siempre esto lleva así un huequito, el orificio para que pueda pasar la luz, ¿ya? Después tenemos los tornillos, este otro extremo, tenemos dos tornillitos. El superior nos va a ayudar a que la platina se mueva de derecha a izquierda para poder enfocar la muestra, ¿ya? Para observar diferentes campos. Y el tornillo de abajo nos va a permitir que la platina se mueva de arriba, o sea, de adelante hacia atrás. Entonces tenemos los dos tornillos. El de arriba nos ayuda para que esto se mueva derecha, izquierda, y el de abajo, adelante y atrás. Entonces, para poder ver, observar toda nuestra lámina, toda nuestra muestra. Escala graduada. Es para poder, digamos, si enfocamos una muestra
y después perdemos, nos damos cuenta a qué altura o cuánto hemos movido hacia la derecha nuestra muestra, ¿ya? Entonces, si quiero volver a enfocar el microorganismo que habíamos enfocado, entonces tengo que revisar, ¿ya? En la medida de escala, cuánto hemos recorrido y volvemos la distancia recorrida y podemos apreciar nuevamente nuestro objetivo, ¿ya? Nuestra muestra. Y aquí tenemos ya con una muestrita. Este es el portaobjeto, ¿ya? En este momento está sin muestra. Y miren acá con mayor claridad podemos apreciar lo que son los objetivos. El de color amarillo les había dicho que es de aumento de 10, ¿no es? Entonces de esta manera se coloca el portaobjeto. Estas son las pinzas, ¿ya? Aquí no se puede apreciar la palanquita que permite abrir y cerrar la pinza. El condensador y el diafragma que está más abajo, ¿no es? Y tiene el condensador tiene un pequeño lente que permite el paso de la luz. Y el condensador, el diafragma lo que hace es cerrar eso para que no pase luz o abrirlo, ¿ya? En esta imagen podemos apreciar los eritrocitos, ¿ya? Todas estas células son eritrocitos, glóbulos rojos de la sangre. Las vamos a llegar a apreciar así grandes con el objetivo de 100X. Esta plaquita ya es una placa teñida que estamos llegando a observar con aceite de inmersión. El aceite de inmersión también es considerado como un lente porque también nos ayuda a aumentar el tamaño real de la muestra. Entonces son 3 lentes en este caso que estamos utilizando. El aumento de los oculares, el aumento de los objetivos, más el aumento que nos ayuda el aceite de inmersión. Esto de acá son los eritrocitos. Estos azulitos son células blancas, ¿ya? Esos dos. Y estos rojitos son las plaquetas. Entonces, es así como vamos a llegar a observar dentro del laboratorio. Acá tenemos una imagen de una pequeña muestra. Estamos observando una hoja de papel. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, estamos observando, este es un campo, este es otro campo, y este es otro campo. Son 3 lugares diferentes que llegamos a observar con los objetivos. Aquí en este caso, en la primera imagen estamos llegando a observar con el de 4X. ¿Ya? Con el de 4X llegamos a observar una muestra de más lejos, entonces vamos a observar, nuestro diámetro va a ser mayor, ¿ya? Entonces la muestra lo vamos a observar lejos, pero el área que vamos a llegar a apreciar, a enfocar, es más grande. Aquí, por ejemplo, estamos viendo 4 cuadros bien definidos y alrededor la mitad de los cuadritos. Vamos cambiando de objetivo en la misma muestra. Entonces aumentamos con el objetivo de 10. Miren, la muestra va creciendo, va aumentando de tamaño, pero el diámetro, ¿ya? De esta circunferencia del campo llega a disminuir. Entonces, vamos acercándonos más a la muestra y el área que vamos a enfocar disminuye. En esta otra imagen, directamente estamos enfocando aquí sobre la muestra, porque nos hemos acercado más a nuestra muestra. Entonces, es con el objetivo de 40X. Aquí ya no observamos nada de cuadros de la hoja, ya solo la muestra, o sea, más o menos a esta alturita de acá estamos observando la muestrita. Y si apreciamos con el de 100, pues nuestro campo también observado, nuestra área observada va a ser más pequeña. O sea que mientras vamos aumentando ya los objetivos, vamos aumentando el tamaño, vamos disminuyendo el área que vamos a llegar a enfocar. ¿Ya? Entonces, vamos a tener mayor claridad sobre la morfología de los microorganismos que lleguemos a observar. Y observamos lo que son las células epiteliales, ¿ya? En